Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro taller de pan de orégano y queso parmesano. Hoy quiero dedicarles un instante antes de comenzar nuestra preparación para decirles algo muy importante, cosas que me han preguntado y que quiero aclarar antes de comenzar, porque son detalles muy importantes que quiero decirles y quiero que lo tengan muy en cuenta en todas las preparaciones del pan. Vamos a tratar de tener el máximo conocimiento posible antes de preparar un pan. Esto que les voy a decir se aplica mucho en la preparación de la mayoría de los panes. Bueno, comenzamos con el primer punto. Masa pegajosa. Me han dicho mucho que las masas le quedan muy pegajosas. Quiero aclararles algo. Mayormente en los panes la masa va a quedar en un principio va a estar pegajosa. ¿Cómo vamos a lograr que se le quite esa elasticidad que se nos pega en las manos y se pega en el mesón o donde la estemos amasando? Con amasado solamente. No hay más ninguna otra opción. A veces tenemos a tentar a utilizar más harina porque vemos que está demasiado elástica o que se nos pega demasiado en las manos, y es un error. Ese es el segundo punto. No debemos utilizar más harina de la que pide la receta. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los talleres que yo he hecho, nunca le coloco harina de más, simplemente amaso, y es muy rara la receta que tenga que colocarle al mesón harina. Cuando lo hago solamente sería al mesón, pero no le coloco harina de más a nuestra masa cuando la estamos amasando. Uno de los secretos de los panes es no colocar harina de más. Siempre debemos tener eso muy en cuenta y tener el conocimiento de eso. Si la receta está exacta como nosotros la debemos de hacer, no necesitamos harina de más. Entonces, un punto nos lleva al otro punto. No debemos utilizar harina de más, y para que deje de estar pegajosa la masa, debemos amasar y amasar el tiempo necesario. Yo les enseño en cada video cómo debemos comprobar cuando nuestra masa ya esté lista. En este taller se los enseño, y en los próximos talleres en los talleres anteriores que hemos tenido y en los próximos que tendré, siempre se los voy a estar enseñando, siempre. Y la mejor manera que siempre les he dicho es la manera de la ventana. El modo de la ventana, que eso se los enseño muy detalladamente en cada taller. Es importantísimo que nosotros comprobemos cuando nuestra masa está lista. No debemos dejar que nuestra masa se nos pase de amasado o nos falte por amasar. Por eso es muy importante comprobar y verificar, más o menos ya saber cuando nuestra masa está lista, y yo siempre se los digo en cada taller más o menos qué deben de ver, observar para saber que la masa ya está lista. Otro punto muy importante que ya ha sucedido en algunos talleres, que les ha sucedido a algunos de los alumnos, que la levadura, con respecto a la levadura, que la levadura la mata. El frío en exceso mata la levadura y el calor en exceso mata la levadura. O sea, lo caliente, cuando calentamos demasiado el líquido, mata la levadura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre saber la temperatura correcta para colocar nuestra levadura, porque si no, vamos a perder nuestra levadura. Otra cosa sobre la levadura que es importante saber, si nuestra levadura está en buenas condiciones, que no esté vencida. Eso también se los he enseñado mucho en los talleres y se los voy a decir aquí. Podemos comprobarlo con un poquito de agua, puede ser natural, y un poquito de levadura. En especial cuando los venden en sobres
que no tienen fecha de vencimiento o lo venden en paquetitos individuales, que no recomiendo para nada que lo compren de esa manera. Es mejor siempre comprarlo donde se vea la fecha de vencimiento y comprar el empaque totalmente sellado. Si no lo compramos así, entonces comprobamos, cuando compremos nuestra levadura, la comprobamos que batimos en un poquito de agua con un poquito de levadura, batimos bastante, automáticamente si está buena ella debería salir espuma. Si sale espuma pero vemos que no sale tanta, entonces la dejamos en reposo. Si ella crece, si su espuma crece, es porque la levadura está perfecta. Si no sale absolutamente nada de espuma, quiere decir que la levadura no sirve. Si la tenían ya con tiempo ustedes guardada, bueno, ya saben que no sirve. Y si no, van y reclaman donde la compraron. Si la tienen recién comprada, reclaman donde la compraron, que se las cambien porque la levadura no sirve. Eso es totalmente garantizado. Si colocan una levadura mala, el pan no les va a salir como debe de salir un pan. Otro de los puntos que debemos de saber es por los líquidos. Primero, las fórmulas. Todo pan tiene una fórmula. Eso yo se los explico, o si me preguntan yo se los explico más detalladamente, pero sí más o menos yo les doy la fórmula del pan y sí les puedo explicar. Si ustedes están interesados por el grupo, ustedes me preguntan tranquilamente cómo es lo de la fórmula, cómo se puede sacar, y yo se los explico detalladamente sin ningún problema. Es importante trabajar por las fórmulas en cada pan tiene su fórmula. Un punto muy importante es el líquido. El líquido, siempre cada pan tiene una cantidad de líquido, y en mi caso yo lo coloco de esta manera. El huevo es líquido también. Utilizamos o agua o leche o lo que estemos utilizando en nuestra receta del pan. Si por ejemplo yo les digo son 300 mililitros de agua que vamos a utilizar, de líquido, perdón, son 300 mililitros de líquido que vamos a utilizar. Bueno, y ustedes van a restar el huevo. Siempre me preguntan por qué debo de restar el huevo o se confunden con eso. Entonces, si el huevo pesa 50 gramos, van a colocarle 250 del líquido, que sea agua o sea leche, y le van a restar 250 más los 50, ahí tienen los 300 en general del líquido. ¿Por qué con el huevo específicamente? Porque el huevo, ¿por qué no colocamos, bueno, profesora, ¿por qué no coloca 250 en el agua y 50 en el huevo? Porque el huevo varía de peso, no todos los huevos tienen el mismo tamaño. Entonces, tampoco usted puede batir el huevo y sacarle y pesar, pero no va a colocar un poquito de huevo aparte y después ¿qué va a hacer con eso? O botarlo, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pesamos el huevo, se lo restamos a la cantidad de líquido que tengamos en nuestra receta y ahí vamos a obtener todo el porcentaje del líquido que nos pide la receta. De esa manera, con el huevo. Es importante que tengan eso en cuenta. Otro punto muy importante, por favor, debemos de respetar todos los pasos de la panadería, de la panificación. Por favor, debemos de respetar todo eso, no saltarnos. Muy importante, no saltarnos para nada el tiempo de reposo. El pan lo que más lleva, el tiempo que más lleva es el tiempo de reposo, pero es muy importante y tener siempre los reposos que nos piden, la cantidad de reposo que nos piden en los panes. Hay panes que llevan más reposos que otros, pero siempre respetar eso, siempre debemos de respetarlo. Hay sitios que debe de llevar más reposos, en sitios, estoy hablando de climas, en sitios fríos que deben de llevar más reposos que en los sitios calientes. En los sitios calientes, en las partes calientes, el reposo de la masa es menos porque busca elevar más rápido. En sitios fríos se lleva a veces hasta 3 horas de elevado. Entonces, ¿cómo sé yo
si mi clima no es ni tan frío ni tan caliente, pero mi masa no ha elevado lo suficiente, podemos entonces no dejarnos llevar a veces nada más por el tiempo y ver que la masa nos haya duplicado su volumen. Si la masa nos duplicó su volumen, ese es el tiempo perfecto. Entonces, ese es un gran tip de saber no solamente que sea por el tiempo de elevado, sino por lo que haya duplicado la masa. En especial en el primer levado, que es el que siempre tiene más tiempo. El primer levado es el que dura más, que ya cuando hemos creado el pan y volvemos a ponerlo en reposo, ese no dura tanto tiempo. Pero como en todas partes el clima no es igual, entonces no vamos a tener un tiempo específico, podemos verlo de esa manera. Por último, y no menos importante, es el horneado del pan y el horno. El tiempo que vamos a dejarlo en el horno va a depender de nuestro horno. Todos los hornos son totalmente diferentes, todos. Puede ser que en mi horno el pan se lleve 20 minutos, 25 minutos y en su horno se lleve 40 minutos o hasta menos. Entonces, yo puedo decirle un tiempo aproximado de 25 minutos, un ejemplo. Pero ustedes ven que su horno no está, o ustedes conocen qué tan rápido trabaja su horno, entonces tienen que estar muy pendientes de eso y no solamente dejarse llevar porque la receta diga tanto tiempo, no, ustedes tienen que saber y conocer su horno. Y cuando son hornos eléctricos tienen que estar más pendientes porque los hornos eléctricos son más potentes y tienden a que el pan pueda estar más rápido, aparte de que son más pequeños. Entonces es muy importante que tengan en cuenta y que conozcan su horno y que aprendan a ver más o menos en qué tiempo puede estar la cocción de un pan, así como una torta o cualquier otra comida, pero nosotros debemos de conocer nuestro horno. Hay hornos que trabajan súper rápido y hay hornos que son bastante lentos. Entonces, pendiente con eso para que no nos quede nuestro pan ni crudo, ni tampoco muy pasado de cocido que se nos vaya a quemar. Otra cosa que podemos saber cuando nuestro pan está listo es colocando con un termómetro. Hay termómetros que venden para la cocina que lo podemos meter dentro del pan y si el pan marca de 94 a 96 grados, el pan ya está listo. Entonces ese es otro tip que les doy al respecto. Bueno, estos eran los puntos que quería aclarar antes de que comenzáramos la preparación de nuestro pan de orégano y queso parmesano. Espero que les guste muchísimo, que disfruten muchísimo su pan y que casi todos lo puedan crear, lo puedan hacer y lo puedan disfrutar en su casa. Espero aportarles algo de conocimiento a los que ya lo tienen y a los que no lo tienen. Me alegra mucho que pueda aportarles conocimiento y espero que sigan en nuestros talleres, que con el favor de Dios vamos a tener muchos talleres este año. Besos y bendiciones a todos y disfrutemos de nuestro taller. Estos son los ingredientes que usaremos. Harina panadera de fuerza o 000, de cualquier manera la pueden conseguir. Agua tibia, a una temperatura que tu dedo lo pueda soportar. Levadura seca, sal, mantequilla, margarina o manteca, huevo, azúcar, orégano seco, queso parmesano. Para el topping usaremos orégano y queso parmesano. Comenzaremos a activar nuestra levadura con el agua tibia. Recuerda que tiene que estar a temperatura que tu dedo pueda soportarlo. Colocaremos el azúcar y la levadura y batiremos inmediatamente para que no se nos forme pelotas con la levadura. Ya después de haberla batido bien, la reservaremos y vamos preparando los otros ingredientes. En este momento les voy a mostrar
cómo hacer una harina panadera o de fuerza en casa. Necesitaremos gluten y harina de trigo todo uso. Para cada 125 gramos de harina de trigo todo uso, usaremos 15 gramos de gluten. La tamizaremos 3 veces. La primera vez será: colocaremos harina, tamizamos y colocaremos gluten, tamizamos. Volvemos a colocar harina y gluten, así hasta que se nos termine. Después la terminamos de tamizar normal. Cuando hayamos terminado el procedimiento de tamizar, ya tendremos nuestra harina de fuerza hecha en casa. Muy importante que después pesemos la cantidad exacta de harina que necesitamos para la receta. Ya después de haber hecho nuestra harina de fuerza o panadera, haremos un volcán en el mesón. Nos ayudaremos con el bol que estamos usando. Después de haber hecho nuestro volcán, tratando de que las paredes queden un poco altas para que no se nos derrame lo que vamos a colocar dentro, comenzaremos a colocar los ingredientes. Colocaremos el huevo, que esté a temperatura ambiente. Luego la mantequilla o margarina derretida. Después colocaremos la levadura que teníamos reservada. La colocaremos con mucho cuidado que no se nos vaya a derramar. Colocaremos el queso parmesano y el orégano. Comenzaremos a mezclar nuestros ingredientes con mucho cuidado, tratando que se nos derrame lo menos posible el líquido. Es importante que trabajemos con mucha paciencia y con mucho amor. Poco a poco integraremos todo y comenzaremos a amasar. Cuando veamos que nuestros ingredientes están todos integrados y ya hayamos formado una masa, colocaremos la sal. Es importante hacerlo en este momento, ya que la levadura no debe tener contacto directo con la sal. Después de haber colocado la sal, amasaremos por unos 15 minutos aproximadamente. Si se necesita amasar por más tiempo, debemos de hacerlo. Podemos ayudarnos con un tarok o espátula. Si no tenemos, con una tapa dura plástica también podemos ayudarnos. Esto nos ayudará a despegar la masa del mesón. La misma masa nos va a ir indicando cuando ya está casi lista. Ya no se nos pegará más de la mano ni del mesón. Y su color comienza a cambiar a un color brilloso. Cuando lleguemos a este punto, haremos la prueba de la ventana. Estiraremos poco a poco una parte de la masa para lograr que nos quede una telita. Si logramos que esa telita que hacemos no se nos rompa tan fácilmente, quiere decir que la masa ya está en su punto. Si se rompe fácilmente, debemos de seguir amasando. Ya al comprobar que la masa está en su punto, la llevaremos a reposo por 1 hora aproximadamente o hasta que duplique su volumen. La colocaremos en un bol con una funda o bolsa plástica. La podemos colocar en el horno apagado. No es necesario, pero yo recomiendo hacerlo así. Lo importante es que no le entren corrientes de aire. Ya después de haber pasado nuestro tiempo de reposo, revisaremos la masa para ver si ha duplicado su volumen. Si ha duplicado su volumen, la sacaremos y la desgasificaremos. Y después pesaremos nuestra masa ya desgasificada. Después le colocaremos demoldante mágico a nuestros moldes. Eso lo hacemos con
Misma cantidad de aceite, misma cantidad de harina. Es lo que más les recomiendo usar, es más económico y súper efectivo. Luego comenzaremos a armar nuestro pan. Primero haremos unas bolitas de 100 gramos cada una, pero puedes hacerlo de menos cantidad o más cantidad como guste. Cortaremos y pesaremos la masa y después comenzaremos a hacer las bolitas. Armaremos nuestras bolitas de la siguiente manera. Primero aplastaremos nuestra masa como si estuviéramos haciendo una arepa. Después comenzaremos a cerrar pliegue por pliegue, poco a poco hasta que nuestra masa esté completamente cerrada para comenzar a hacer la bolita. Y comenzamos a bolear de esta manera que les muestro. Es importante bolearla lo que sea necesario para que nos quede bien redondita. Si vemos que por la parte de abajo nos queda un poco abierta, agarramos y hacemos pequeños pellizquitos para que se vaya cerrando y poder que toda nuestra bolita esté completamente sellada. Les repito el procedimiento para que lo puedan ver nuevamente. Cada bolita que vayamos haciendo la vamos a ir colocando en la bandeja o molde que vayamos a utilizar. Ya después que tengamos todas nuestras bolitas armadas, lo llevaremos a reposo por 10 minutos. En este reposo podemos colocarle un paño de cocina para que no le entren corrientes de aire. Ya después de haber pasado los 10 minutos de reposo, la sacaremos de la bandeja donde la tenemos y comenzaremos a armar nuestro pan. Nuevamente le colocaremos un poco de nuestro desmoldante mágico a nuestra bandeja o molde. Comenzaremos de la siguiente manera. Agarramos nuestra bolita y vamos dándole golpecitos para ir desgasificando y al mismo tiempo ir moldeando nuestra masa para el pan. Con nuestras manos formaremos un rectángulo de más o menos de 1 centímetro de gruesor. Con los mismos dedos iremos moldeando poco a poco cada una de nuestras bolitas para formar el pan. De esta manera como les muestro aquí en el video. Ya después que tengamos formado nuestro rectángulo, comenzaremos a armar nuestro pan. Comenzaremos a enrollar una de las puntas y hundiremos con nuestro dedo para que tenga mejor agarre. Así iremos enrollando poco a poco todo nuestro pan y con mucho cuidado de que nos vaya quedando el cilindro del mismo tamaño y el mismo gruesor por ambos lados. Ya después que logremos enrollar todo nuestro pan, sellaremos con nuestros dedos y pequeños pellizquitos y esa parte irá hacia abajo en nuestro molde. Ya que lo tengamos listo, lo colocamos en el molde que vayamos a hornear. Y así seguiremos formando cada bolita hasta que todos nuestros panes ya estén listos. Cuando ya los tengamos todos listos, lo llevaremos a reposo por 45 minutos. Colocaremos nuestro molde en una funda o bolsa plástica y lo dejaremos allí en reposo. Cuando ya casi se vaya a cumplir nuestro tiempo de reposo, haremos nuestro topping. Colocaremos el orégano y el queso parmesano y lo revolveremos. 10 minutos antes de cumplir nuestro reposo, encenderemos el horno a 200 grados centígrados
Cuando metamos nuestro pan al horno, lo bajaremos a 180 grados. Ya cumplido nuestro tiempo de reposo, sacaremos y barnizaremos. Yo estoy barnizando con mantequilla o margarina derretida. Puedes también barnizar con huevo o leche. Después cortaremos nuestro pan con ayuda de un cuchillo. Podemos hacerle 3 cortaduras a cada pan, una cerca de las orillas y la otra en el centro. Y haremos eso con todos nuestros panes. Ya después de haber cortado todos nuestros panes, le colocaremos nuestro topping a cada uno de nuestros panes, la cantidad que nosotros creamos conveniente. Ya al tenerlos todos listos, los llevaremos al horno. En mi horno duró 40 minutos aproximadamente. No olvides que cada horno es diferente y debemos de conocer nuestro horno. Y así quedaron nuestros deliciosos panes. Los puedes rellenar de lo que gustes. Y así llegamos al final de nuestro taller. Quien les habla es Merly Alviares. Besos y que Dios me los bendiga.